Hace unas semanas se viralizó en Twitter un tweet que llamó la atención a la mayoría de la comunidad, no por lo impresionante, sino por lo ridículo. Un usuario subió unas imágenes preguntando qué anime tenía más overanimation, que si lo pasamos al español sería algo como cuál anime tiene más sobreanimación. Y las imágenes que subió eran de Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling y One Piece. Lo que este usuario planteaba es que algunos animes están animados demasiado bien, o que tienen tanta animación que eso les juega en contra. A partir de ese tweet se armó una polémica bastante grande, con gente apoyando la idea, otros dándose cuenta que era terrible bait, otros que simplemente no entendían nada. Es por eso que en el video de hoy quiero analizar este concepto de overanimation que se hizo tan viral y toda la polémica detrás. Así que para empezar, aunque es un obvio bait, vamos a ponernos serios. ¿Qué se supone que es overanimation? Porque si vamos al caso, el término como tal no existe en ningún libro de teoría de animación ni lo usan profesionales del medio. No lo vas a escuchar en entrevistas ni en detrás de escena, es una invención que salió de la nada. Y justamente, como invención de Twitter, sale de la nada misma. En teoría, la overanimation o sobreanimación sería cuando una escena tiene demasiado movimiento, demasiadas interpolaciones, demasiados efectos, como si hubiera un exceso de animación al punto de que distrae, o como si la escena pierde impacto porque hay demasiado esfuerzo visual en pantalla. Pero claro, ¿qué es la animación? Por definición es movimiento. No hay tal cosa como entre comillas demasiado movimiento si ese movimiento está justificado dentro del tono, del ritmo, de la escena y de la visión del director. Lo que pasa es que muchas veces, cuando un espectador siente que no entiende lo que está viendo, culpa la animación, que ojo, a veces puede pasar. Hay veces que ya sea por la dirección o por justamente la saturación de imágenes, puede que no se entienda lo que se está viendo, pero hasta qué punto esto es un problema. Porque también, a veces el usar una cantidad enorme de cuadros por segundo es porque se quiere transmitir algo rápido, brutal y visceral. Si uno está viendo una pelea, por ejemplo, en Jujutsu Kaisen, como podría ser la de Sukuna contra Majoraga, no es una exageración, porque responde a una intención. Que uno se sienta dentro de ese caos, que sepa el nivel de poder que tienen los personajes y que sientas el peso de la escena. El exceso no es un error, es una herramienta. Lo mismo pasa con Kimetsu no Yaiba. No es que tenga escenas sobreanimadas, es que está dirigida para ser un espectáculo. Uno está viendo una obra pensada para lucirse, para apelar al sentido visual más puro del espectador. Puede que el problema principal es la distinción entre buena animación y buena dirección. A veces una escena puede estar animada de forma impecable, pero sin una buena dirección que le dé propósito, se siente vacía. Y eso sí es un problema, pero no es sobreanimación. Eso es falta de dirección. Como ya mencionamos, la persona que hizo este tweet eligió ciertos animes que representan la overanimation: Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling y One Piece. One Piece lo vamos a dejar para el final porque sin duda que fue uno de los más hablados, hasta el propio Vincent Chanzar, animador reconocido, le llegó ese tweet y habló al respecto diciendo lo mismo que lo que ahora les estoy compartiendo. Pero bueno, empecemos por Jujutsu Kaisen. Sí, Jujutsu tiene una animación explosiva, agresiva, con cortes constantes, un timing frenético y una dirección visual muy experimental. La segunda temporada fue dirigida por Shotaro Yosono y sin duda que fue una de las producciones más ambiciosas de los últimos tiempos. No solo por el nivel técnico, sino porque se atrevió a romper con el molde del shonen de peleas tradicional. En lugar de planos fijos o coreografías limpias como en Naruto, acá teníamos una cámara que se movía como si uno estuviera dentro de la pelea. Deformaciones, perspectivas locas, efectos de distorsión, capaz era mucho, pero era impresionante. Después, como ya mencionamos, tenemos Kimetsu no Yaiba, y este sí podría ser un caso clásico para los que dicen demasiado animada. Potable convirtió cada pelea en una exhibición. Los efectos de respiración, las explosiones, el agua en forma de dragón, todo está hiperestilizado, pero es parte de la propuesta estética. Kimetsu es un anime que abraza lo espectacular, y está bien. No es un documental, no busca realismo ni sutileza, busca lucirse. De eso se trata. Al final son decisiones artísticas. Después tenemos a Solo Leveling, que acá uno podría pensar, sí, tiene escenas donde capaz se pasan con los efectos. Y también hay muchos filtros, partículas, pero lo que hay que entender es que Solo Leveling no está tratando de ser narrativamente complejo. Es un anime que apuesta por la fantasía visual pura. Sung Jin-woo se transforma casi que en un dios en cuestión de episodios. ¿Qué tipo de animación se le puede dar a una historia así? El estudio One Pictures puso todos sus recursos en que las peleas se vean increíbles, y lo lograron. Algunas escenas pueden estar mejor dirigidas que otras. Las escenas están animadas como pide el tono del anime, exageradas, ruidosas y épicas. Y por último One Piece,
el caso del que más se habló, porque la realidad es que One Piece, después de años de tener una animación bastante en el estándar, desde Wano las cosas cambiaron, y a día de hoy es impresionante como un anime como One Piece, que semanalmente saca episodios, eran muchos animes de apenas 12 o 24 episodios. Tal vez lo que más llama la atención de One Piece y la overanimation es el Gear 5 de Luffy. Pero como muchos mencionan, esa transformación de Luffy da muchísimo juego, porque no busca realismo ni lógica física. Busca una animación más libre, más caricaturesca y más juguetona. Es un homenaje a series de antes, series como Tom y Jerry, los Looney Tunes, a la animación como medio ilimitado. Y justamente por eso funcionó, que fue algo distinto, algo que rompió el molde. Entonces, estos animes tienen una sobreanimación, puede ser debatible. Lo que tienen en común es que se animaron con libertad, con estilo y con intención. Pero hay que entender que el anime no tiene por qué ser sutil todo el tiempo. A veces tiene que ser puro espectáculo. Después de ver todos los ejemplos que se dieron, uno se queda pensando, ¿realmente existe un problema real acá? ¿Hay un problema honesto? Obviamente que no. Es un bait que lamentablemente hasta propios animadores japoneses se comieron por no entender cómo funciona Twitter. Si uno se pone seriamente a analizar lo que se está criticando, realmente no se está hablando de animación, se está hablando de dirección, o mejor dicho, de la falta de entendimiento sobre lo que hace una buena dirección. Lo que muchos llaman overanimation es simplemente animación con estilo, animación que no se limita, que no busca ser funcional, sino expresiva. Pero como no se ajusta a las expectativas de cómo debería verse un anime, algunos piensan que está mal. Animar mucho no es un error, el error es animar sin dirección clara, y esa es una distinción que puede ser complicada. Uno puede tener una escena con 1000 cuadros, pero si no hay una idea clara detrás, un ritmo, una intención, va a parecer vacía. Pero en cambio, uno puede tener una escena con apenas unos cortes y lograr un impacto brutal si la dirección es buena. Y eso es lo que se confunde. Y esto pasa mucho con las peleas rápidas o con mucho dinamismo. Como ya mencionamos, que uno de los mejores ejemplos sea el Sukuna contra Majoraga, que visualmente es un espectáculo. Yo lo disfruté y creo que la mayoría lo hicimos, pero hubo mucha gente que criticó la pelea porque la dirección en muchos casos no se entiende. Puede ser, pero en mi caso, como opinión personal, disfruté cada segundo de la pelea, porque simplemente el ver eso era espectacular. Hay escenas que simplemente nos exigen más a uno como espectador, no te dan todo en la mano, uno tiene que prestar atención, tiene que entrar en el ritmo que el propio director propone. Lo mismo pasa cuando una escena está animada con muchos recursos pero no genera nada. Ahí sí puede haber un problema, pero no porque tenga mucha animación, sino porque lo que falla es la dirección emocional. Una escena no solo se sostiene con dibujos bonitos, se sostiene con decisiones, dónde se pone la cámara, cuánto dura cada plano, qué partes se muestran y qué partes no. Y si todo eso está mal pensado, entonces sí puede haber una escena técnicamente perfecta, pero narrativamente muerta. Pero de nuevo, eso no es overanimation, eso simplemente es falta de dirección efectiva. Y ojo, tampoco estoy diciendo que toda escena hiperanimada esté automáticamente bien dirigida. Hay ejemplos donde se nota que se animó por animar, sin pensar demasiado. Pero para mí eso no pasa en los animes que pusieron en el tweet. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta sentirse fuera del control como espectador. Prefieren escenas limpias, simples, explicadas, y si hay mucho movimiento, abruman. Si hay mucha información visual, hace que se pierdan. Es algo parecido a lo que pasaba antes con Evangelion, que la gente se quejaba que tenía demasiados silencios, o que animes como puede ser el de Fooly Cooly eran muy raros. Al final cada época tiene su cliché, ahora aparece una nueva. Pero también es claro que si estos animes hubieran salido en 2010, o hubieran tenido esa animación en 2010, nadie diría nada. Porque en esa época uno estaba acostumbrado a animación plana, peleas recicladas, y ver algo así volaba la cabeza. Bueno, en realidad tuvimos algunos ejemplos así en el 2010 y salieron bastante mal, como fue el caso del Naruto contra Pain. Y aunque el tweet fue tremendo bait, hay gente que se lo tomó en serio. Tema que esas críticas no apuntan al problema real, si es que en primer lugar lo hubiera. Como mencionamos, hasta el propio Vincent Chansar le llegó este tweet, habló de él, ya que una de las principales críticas que se le ha dado a One Piece o a las animaciones de Vincent Chansar es justamente que tienen sobreanimación, que están exageradamente animadas. Su pelea de Luffy contra Kizaru, que sin duda fue su mejor trabajo hasta la fecha, fue criticada por esto, y su respuesta creo que cierra bastante bien con el tema. Uno de los personajes es literalmente el dios del sol, y el otro es literalmente luz. ¿Qué sería exagerado representar en eso? ¿Cómo vas a decir que eso está demasiado animado? Justamente ahí es donde uno tiene que ir al extremo, donde más libertad uno tiene para jugar con las formas, el color y el ritmo. No hay una manera correcta de animar a la luz peleando con el sol, simplemente hay creatividad. Lo que también hay que entender es que no todo en la animación tiene que ser sutil, elegante o contenido. No todo tiene que ser cine de autor, ni busca profundidad con planos largos y silencios simbólicos. Hay obras que sostienen justamente en lo opuesto, en lo exagerado, en lo ruidoso y en lo desbordado.
y eso también es válido. La animación japonesa tiene tanto porque justamente puede irse a los extremos sin pedir permiso. No todo anime tiene que parecer dirigido por Makoto Shinkai. No todo necesita una apuesta delicada con metáforas visuales cada 5 minutos. A veces lo que el anime busca es lo visceral, lo impactante, lo que te sorprende, y eso también implica animar con todos los recursos necesarios, incluso si parece demasiado. El estudio Trigger no se hizo famoso por ser sutil, y Shingeki no Kyojin no rompió con todo porque fuera minimalista. Estos son estudios y animes que apuntaron al exceso como forma de expresión. Cuando está bien hecho, se ve. Hay veces que uno simplemente quiere ver una locura visual, algo que solo la animación puede lograr. La exageración no es un error, es una elección. Al final del día, la overanimation o la sobreanimación no es más que un término inventado para triggerear gente, para levantar un poco la polémica en Twitter, pero ni siquiera es una crítica honesta. Es un bait para los que les encanta ver anime bien animado, salten a defenderlo, y al final funcionó, porque como vieron, llegó gente incluso de la industria. Lamentablemente, en muchos casos, hasta propios japoneses que ni siquiera entienden lo lamentable que es Twitter y se tomaron en serio toda esta discusión. El propio Vincent Chansar también entró en el juego, pero al final, su explicación, para los que más tenían ganas de escucharlo, fue perfecta. Ahora el término overanimation se viralizó, se volvió popular y de aquí a varios años me parece que lo vamos a escuchar. Pero bueno, al final así funciona la comunidad del anime. Siempre van a surgir nuevas críticas.